Bendecido día tenga cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a Iglesia Remanente. Le pido por favor que prepare su corazón para la palabra que el día de hoy Dios nos estará dando a través de nuestros pastores, la cual va a cambiar nuestra vida para siempre. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están esta mañana? Solo una persona me respondió. A ver, ¿cómo están esta mañana? Eso. Le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Y antes de iniciar, antes de orar, quiero por favor pedirle que salga de su lugar, salude por lo menos a 2 personas que no hayan venido con usted. Y dígale, qué bueno verte el día de hoy acá. Qué bueno verlos. Qué hermosos se ven saludándose, qué hermosos se ven siendo obedientes. Amén. Y dense una ofrenda de palmas a usted y una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Póngase de pie de nuevo, solo vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle que Él nos hable. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable hoy? ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar la palabra del Señor? Amén. Me voy a poner en modo pastor, entonces sí, vamos a ver. Muy bien. Padre Santo, Señor Jesús, Santo Espíritu, te doy gracias por este día, gracias por esta mañana. Gracias porque nos has permitido, Señor, alabarte, bendecirte, exaltarte. Señor, no tenemos palabras para agradecer todo lo que tú has hecho por nosotros. Y así como te hemos adorado, Señor, te hemos dado lo que en nuestro corazón hay para ti. En esta mañana venimos dispuestos. Diga conmigo, estoy dispuesto a recibir tu palabra. Háblame, enséñame, redarguye mi corazón. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Hace un tiempo compartí una palabra sobre un personaje y como broma les había dicho que el tema de la prédica era cómo ponerle nombre a sus hijos. Los que estuvieron en viernes en Cantel no pueden decir nada, pero si usted se recuerda de esa prédica y se recuerda del nombre del que hablamos esa vez, a ver quién se recuerda. Los de Cantel no pueden decir nada. Vamos a ver. ¿Alguien se recuerda? ¿No? Bueno, les voy a decir el nombre. Onesíforo. A ver, diga conmigo, Onesíforo. ¿Sí? Y la broma es porque yo no creo que haya alguien en la actualidad que le vaya a poner Onesíforo a uno de sus hijos. Más sonaría como nombre de caricatura o de personaje de historieta. Pero me llamó mucho la atención que Onesíforo es una de esas personas de las que no se habla mucho. Es decir, solamente se le menciona en una ocasión, pero el impacto que tiene su testimonio, al menos eso fue lo que yo les quise compartir ese día, fue eso. Y precisamente he estado tratando de estudiar personajes bíblicos que han sido mencionados 1 o 2 veces, pero que realmente para mí, para mi vida, han sido, conforme los voy estudiando y aprendiendo, me han abierto también mi corazón y mi entendimiento hacia lo que es el Evangelio. Y precisamente el tema el nombre de la prédica de hoy es, a ver cómo dice que se llama, el Evangelio en acción. Y hoy vamos a hablar, vamos a expandir un poquito lo que hablamos el otro día y vamos a estudiar un personaje que también no se habla mucho en la Biblia de él, se habla 2 veces. Y yo me recuerdo mucho de este personaje porque mi mamá hace muchos años, cuando empezamos en el Evangelio, ella compró muchos libros y había un libro precisamente que se llamaba Onésimo. Pero este libro era un escritor argentino, ahorita se me fue el nombre, lo tenía aquí, pero este escritor argentino adaptó la historia de Onésimo a un gaucho en La Pampa. Y me recuerdo, tengo tan vívida la imagen acá porque
Antes de leer completa la Biblia, ese fue uno de los primeros libros evangélicos que leí, Onésimo. Y es una historia bastante interesante. Ahora bien, antes de hablar de él, yo quiero que entendamos algo muy importante. Yo sé que tal vez la gran mayoría de nosotros no ha leído completa la Biblia. Y no los estoy acusando, no los estoy regañando, solo los estoy motivando para que lo hagan. Pero, ¿cuántos ya han leído el Nuevo Testamento completo? Levanten su mano. No tengan pena, no los voy a regañar. Ahora bien, ¿alguien sabe quién escribió la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento? ¿Quién fue? Pablo. Muy bien. Pablo tiene dos tipos de cartas o dos tipos de escrituras en el Nuevo Testamento. Hay cartas doctrinales como Romanos, como Efesios, como Gálatas, Colosenses. Y estas cartas nos enseñan qué es la salvación, qué es la gracia, quiénes somos en Cristo. Y estas cartas o estas epístolas son muy estructuradas. Y Pablo muchas veces también esas cartas las escribe para corregir cosas que estaban sucediendo o para elogiarlos en cosas que estaban haciendo bien. Pero estas cartas eran doctrinales. Pero también hay cartas personales. Diga conmigo, personales. Como la primera carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, y Tito. Y la carta a Filemón. Estas cartas no están dirigidas a la iglesia. Estas cartas están dirigidas a personas que pudimos haber sido usted o yo. Dijéramos, personas iguales a usted y yo, que tienen buenas cosas, que tienen malas cosas. Pero estas cartas están dirigidas a personas. Por ejemplo, lea conmigo 1 Timoteo 1:2. Póngase de pie, por favor. 1 Timoteo 1:2. ¿Me lo pueden poner? Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de nuestro Dios y Padre, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Tito 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Siéntese, por favor. Mire, aquí vemos algo muy especial. Pablo no solamente era el apóstol, uno de los grandes escritores, sino que también es amigo, es mentor, es un guía espiritual. Porque dice, a los dos dice, verdadero hijo en la fe. A los dos, a Timoteo y a Tito. Fueron personas que Pablo, vamos a leerlo en un momento, tuvo a bien compartir el evangelio y estas personas se convirtieron a Dios. Estas cartas son personales, estas cartas son íntimas, como les digo, son cartas que el apóstol escribió no a una iglesia, no a un grupo de personas, sino a sus amigos. Eran especialmente a sus amigos. Y estas cartas nos hablan mucho del carácter de Pablo, su corazón, cómo era él como persona. Conocemos a Pablo enojado por Gálatas, cuando les dice, Gálatas insensatos. En pocas palabras, mulas, como dijo un amigo pastor. Los regañaba, pero también los elogiaba cuando hacían las cosas bien. Pero estas cartas son personales, son cartas íntimas. Y entre todas estas cartas sobresale Filemón. Lea conmigo, por favor, Filemón, del 8 al 9. Mire, ponga mucha atención a esto, por favor. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, diga conmigo, mandarte, lo que conviene, ponga atención, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Mire, aquí, siéntese por favor, aquí Pablo no está exhortando a alguien. Aquí Pablo no le está ordenando a alguien. Aquí le dice, tengo el derecho de pedírtelo. Tengo el derecho y mucha libertad
para mandarte lo que tienes que hacer. Pero escoge la palabra, pero te ruego por amor. Es una súplica de amigo. ¿Sí? No se pone como figura apostólica. No se pone como una figura de autoridad. Se pone como alguien que le dice, mira, como decía mi abuelita, por vida tuya, te encargo que me hagas este favor. Entonces, ¿Pablo tenía la autoridad para exigir o para pedir? ¿Creen que Pablo tenía la autoridad para pedir? Sí, Pablo tenía la autoridad para pedir. Pero aquí decide usar el amor. Les voy a pedir por favor que me traigan un poco de Kleenex, se me entró sudor en el ojo. Aquí, gracias. Pablo tenía autoridad para pedir, pero decide usar el amor. Ahora bien, ¿por qué la carta de Filemón es tan especial? Miren, aquí no hay doctrina. En Filemón no hay doctrina. No hay una corrección a la iglesia. No está regañando, no está felicitando y tampoco hay ninguna enseñanza. Aquí lo que hay es una relación rota, pero no entre Filemón y Pablo. Aquí lo que se describe es una relación que se rompió. Y ponga conmigo mucha atención, lea conmigo el 18, por favor. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Mire, esta frase, este versículo, resume todo lo que es el Evangelio. Pablo está asumiendo la deuda de alguien más. Pablo le está diciendo a Filemón, si esta persona te hizo algo, yo te lo pago, cóbramelo a mí. Pablo está intercediendo ante Filemón por eso. Y esta frase resume todo lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque alguien pagó por nosotros lo que nosotros debíamos. Amén. Nosotros somos deudores a Dios. Tenemos una deuda inmensa, pero vino Jesús y la pagó por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Léalo conmigo, por favor. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y mire lo que dice en Isaías 53:5. Dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Pero él fue herido por lo estoy leyendo igual. Sufrió en nuestro lugar. Mire, Pablo aquí está representando exactamente lo mismo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque había un ofendido, que fue Filemón. Había un ofensor, que fue Onésimo. Y Pablo, que fue el mediador o intercesor entre ellos dos, entre esa relación rota. Entonces, la pregunta que yo les hago acá es, ¿qué puede hacer el Evangelio o qué puede hacer Dios con alguien que tiene una vida rota? Y vamos a ver esa vida hoy. Como les dije hace un momento, estamos hablando entonces de Onésimo. Diga Onésimo. ¿Quién era Onésimo antes de Cristo Jesús? Lea conmigo Filemón 1:15. Casi todo lo que vamos a hacer hoy va a ser en el libro de Filemón. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Lo que hizo Onésimo, esta persona, fue huir de Filemón. Y aquí le dice Pablo, mira, para este propósito, para esto, fue por lo que la razón por la cual él huyó. Pero esta no es solo la historia, esto es un relato de la condición humana. Mire, cuando alguien, todo el mundo lo sabe, cuando hay un delito, alguien comete un delito, ¿qué es lo primero que hace? O se queda, solo en las películas miren ustedes que alguien comete un delito y se queda así, parado a que lo arreste la policía. Solo en las películas lo miran. Pero siempre que alguien comete un delito, ¿qué pasa? Huye.
Y eso les voy a contar una anécdota, y eso es 100% verídico. Hace unos años, cuando nos cambiamos de casa, nosotros, el contador de agua, alguien de la empresa eléctrica, no sé, llegó y tomó una medición, pero yo creo que en lugar de tomar la medida del contador de agua, tomó el número de serie y nos llegó una factura por 10,000 quetzales de agua. Y nosotros no teníamos ni 3 meses de estar en la casa. Entonces, yo estuve tratando de resolver ese problema, fui a la empresa eléctrica, fui a un montón de lados, pero para mientras no nos podían cobrar la energía eléctrica. Y una vez yo estaba haciendo unos mandados, cuando me llama mi hijo, me dice, papá. Yo, ¿qué pasó, mi hijo? Mira, aquí hay unas personas que vienen con una orden de, ¿qué era? De una orden de aprehensión. Pues chicas, dije yo, va. Si yo supiera que estoy haciendo algo malo, ¿qué hubiera hecho? Me voy. Pero no, me acerqué a la casa y vi, no era orden de aprehensión, era orden de corte. Era orden de corte, mi hijo se equivocó de término, pero cuando me dijo orden de aprehensión. Pero la naturaleza humana, volviendo al tema, esto se los cuento como anécdota y como chiste, pero la naturaleza humana es que cuando alguien comete un delito, lo que hace es huir. La gente aquí comete un delito y se van a esconder. Y eso no lo vemos no es algo reciente, lo vemos desde el inicio mismo de la creación. ¿Qué pasó cuando Adán pecó y Dios lo llamó? Fue a esconderse. Porque dice que tuve miedo. Escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. Oyeron la voz de Jehová, el hombre y su mujer se escondieron en Génesis 3:8. ¿Qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? ¿Qué fue lo que quiso hacer Jonás? Huyó, quiso esconderse, quiso apartarse. Y aquí es donde hay algo también, una enseñanza adicional. Si usted es hijo de Dios, mi hermano, mi hermana, le tengo una noticia. No se puede esconder de Dios. No hay lugar a donde se pueda esconder. No hay lugar a donde se pueda huir. El pecado, nuestros errores, nos producen que nosotros querramos huir. Producen que nosotros querramos huir de la verdad y queremos huir de lo que debemos enfrentar. Pero póngase de pie conmigo, por favor, y lea Salmo 139, 7 y 8. Y esto quiero invitarle a que se lo grabe en su corazón. A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Hágase esta pregunta usted conmigo. ¿Ya lo tiene? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Miren, hermano, siéntese por favor. Si usted es hijo de Dios, no se puede esconder. No hay lugar a donde se pueda esconder de su presencia. No hay lugar a donde pueda ir y decir, aquí no me va a encontrar Dios. Está equivocado. Dios lo va a encontrar porque Dios sabe dónde está. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Usted puede huir de las personas, sí o no? Sí, de las personas puede huir, puede irse a Rusia, puede irse a Estados Unidos, puede irse a donde quiera. Pero de Dios no se puede esconder, de Dios no se puede escapar. Y viene lo siguiente, entonces una persona que huye porque se equivocó, también tiene un corazón que está desordenado, un corazón que tiene, que ha cometido errores. Y eso lo vemos en Filemón 1:18, de nuevo, no se ponga de pie. En Filemón 1:18 dice, y si en algo te dañó o te debe, cóbramelo a mí. La actitud, lo que hizo Onésimo fue dañar a Filemón, le hizo un daño. Yo no sé, no nos dice exactamente qué fue lo que pasó en la Biblia, pero mire, ¿cómo es el corazón? Lea conmigo Jeremías 17:9, por favor. Este es un corazón que no está alineado a la voluntad de Dios. Jeremías 17:9. ¿Ya lo tiene? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Entonces, el problema, mis hermanos, no solamente está en el error, está en el corazón, porque el corazón está dispuesto a cometer errores, está dispuesto a engañar, está dispuesto a hacer lo que está equivocado. Onésimo, de nuevo les insisto, hizo algo, dañó a Filemón. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona huye, cuando una persona tiene un corazón engañoso, tiene una vida que no tiene propósito, tiene una vida que no tiene una utilidad? Lea conmigo Filemón 1:11, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice, el cual en otro tiempo te fue, diga conmigo, inútil. Diga conmigo, inútil. Tengo un conocido, no sé por qué razón, le pusieron de apodo el inútil. Y así le decía, vos inútil, vení para acá. Y yo, sí, llega. Inútil, acepta la cosa. Sí, es también chiste, es cierto. Es chiste, pero es cierto. Miren, aquí hay una persona que dice literalmente, Pablo, te fue inútil. O sea, no hacía nada. No hacía nada. Era una persona, como decimos acá, un cero a la izquierda. Pero es porque no tenía un propósito. Él no sabía su propósito. El propósito de nosotros es estar en Jesús, es estar en Cristo. Juan 15:5 dice, porque separados de mí, eso todos lo saben, separados de mí, nosotros con Cristo tenemos un propósito, pero sin Cristo podemos tener vida, pero no tener un propósito. Diga conmigo, con Cristo tengo vida y tengo un propósito. Muy bien, sigamos con la parte de la historia. ¿Qué hace Onésimo entonces? Huye de Filemón y llega a un lugar llamado Roma y se encuentra con Pablo. Ahora bien, ¿ustedes saben cuántas subestaciones de policía hay en Quetzaltenango? ¿No? Miren, Roma más o menos en ese tiempo tenía 1 millón de habitantes, es decir, como la mitad de la población de la capital. ¿Alguien sabe cuántas subestaciones de policía hay en la capital? Yo no lo sé. Probablemente los del Ministerio de Gobernación no sepan, pero deben haber un montón. Pero obviamente en esas subestaciones, por lo regular, siempre hay una cárcel o un lugar donde se detiene. ¿Y no les parece demasiada casualidad, coincidencia, que Onésimo, el siervo, esclavo de un amigo de Pablo, llegara justamente a la cárcel donde él se encontraba? ¿No les parece que es demasiada coincidencia? ¿No creen ustedes que es algo como que, ¿de dónde salió esto? Parece pura película. Y lea conmigo Filemón 1:10, por favor. ¿Qué pasó cuando llegó Onésimo con Pablo? Dice en el 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Miren, esto no fue casualidad. Esto no fue una coincidencia como decimos nosotros acá, de pura chiripa. Nosotros, saben, nosotros tenemos planes, tenemos ideas y tenemos cosas que concretamos. Pero lea conmigo, por favor, en Proverbios 16:9. ¿Ya lo tiene? Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿qué? Endereza sus pasos. Mire, Onésimo se fue huyendo. Lo capturaron y lo llevaron preso a Roma, a la misma prisión donde estaba Pablo. Eso es el enderezar los pasos. Esa parte que yo les digo que parece coincidencia, es la intervención de Dios en enderezar los pasos de alguien. Romanos 8:28, yo sé que la mayoría se lo sabe. Y si no, yo le voy a decir las primeras partes y usted va a decir el resto. De modo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Miren, nosotros no tenemos idea de los planes de Dios para nuestra vida. Es decir, nosotros podemos pensar que tenemos una senda trazada, pero Dios, y nos podemos equivocar, pero mire, sépase que si usted es hijo de Dios, Dios va a enderezar su camino, Dios va a enderezar sus pasos y lo va a llevar al propósito al cual tenía planeado. Dios usa caminos que nosotros no pensamos. Por eso aquel cántico, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Realmente esto lo podemos ver en la vida de Onésimo. Onésimo yo pensando que estaba huyendo, que estaba escapando y que iba a lograr ser libre. Pero en realidad lo que estaba haciendo Onésimo era huyendo del propósito de Dios, huyendo de su amo. Entonces muchas veces Dios permite circunstancias difíciles para poder encontrar nuestro propósito. Muchas veces puede usar una crisis, puede usar una pérdida, una caída o incluso un fracaso para poder enderezar su propósito. Lo que a nosotros nos parece un desastre puede ser el comienzo de algo importante para nuestras vidas. Yo no sé si ustedes, hay un término en las obras griegas que se llama Deus ex machina. Y se los voy a explicar qué es eso. En las obras griegas, cuando había un drama muy, algo que parecía no tener solución, en los actores hacía que bajara un dios de la nada. No tenía nada que ver con la historia. De la nada bajaba un actor que representaba a un dios y arreglaba todo inmediatamente. Todo el problema que había pasado a la persona, o todas las circunstancias, se resolvían con alguien que no tenía absolutamente nada que ver en la trama. Bajaba y arreglaba todo. Entonces ya todos estaban acostumbrados a que cuando algo estaba malo, venía un actor representando a un dios y arreglaba todo sin importar cómo era la historia. Y nosotros a veces lo hemos visto en películas recientes. Yo no sé cuántos vieron el Retorno del Rey del Señor de los Anillos. ¿Cuántos lo vieron? Yo les pregunto, ahí sí te levantan todas las manos. Las águilas que se llevan de regreso a Frodo y a Sam del Monte del Destino, ¿tenían algo que ver en toda la película? No, aparecieron de la nada. Es más, si ellas hubieran aparecido desde el principio de la película, no hubiera habido necesidad de las 11 horas de película que vimos. Ese es un ejemplo de Deus ex machina, cuando algo interviene sin que haya tenido nada que ver con la historia. Pero Dios no es así. Dios no interviene de la nada. Todo, absolutamente todo lo que nos sucede a nosotros tiene un propósito. Ese es nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Onésimo? Pablo no solamente le predicó, sino que lo convirtió en un discípulo. Como leímos en el verso 10, dice, por mi hijo Onésimo, al que engendré en mis prisiones. Está hablando de un nacimiento de la fe, de alguien que nació y reconoció a Jesús como su Salvador. Pablo no solamente se dedicó a convertirlo, sino que también lo discipuló. Lea conmigo, por favor, 1 Corintios 4:15. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. ¿Ya lo tiene? Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Nosotros, hermanos, tenemos la obligación de que si somos conocedores de la palabra de Dios, tenemos que compartir, tenemos que engendrar hijos en la fe. Diga conmigo, engendrar hijos en la fe. Ahora bien, ¿usted por qué está aquí, mi hermano? Está aquí porque alguien decidió invertir tiempo en usted. Alguien decidió invertir un poco de su tiempo para que usted escuchara la palabra de Dios y se pudiera convertir. Y eso es lo que está Dios llamándonos. Entonces, ahorita tenemos a dos figuras. Tenemos a Pablo, que es el intermediario. Tenemos a Filemón, el agraviado. Y tenemos a Onésimo, que fue el ofensor. ¿Qué pasó entonces ahora con Onésimo? Sigamos con su historia.
Lea conmigo Filemón 1:12, por favor. La historia original de Onésimo es que él huyó. No sabemos qué hizo. No nos dice la Biblia qué fue lo que pasó. Lo más seguro, y esa es la interpretación que casi todos tienen, es que le robó a Filemón. Por esa razón fue que él huyó. Filemón 1:12 dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Mire, aquí Onésimo deja de ser esclavo, deja de ser un deudor y se convierte ahora en una persona a la cual Pablo le dice a Filemón, recíbelo como que si fuera yo. Ahí hubo una transformación completa de la vida de Onésimo. Hubo una transformación porque prácticamente tuvo que haber confesado su pecado. Tuvo que haber reconocido cuál era su falta. Como les digo, la Biblia no nos dice qué fue lo que pasó. Pero en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué hubiera pasado si Onésimo, yo no hice nada? Ese Filemón, saber ni de qué está hablando, saber de cuál tomó. Él reconoció la falta que había tenido. Y por haber reconocido esa falta, fue que entonces pudo haber sido enviado de nuevo a Filemón. El arrepentimiento, mis hermanos, enfrenta, nos confronta y nos hace cambiar. Y para que Pablo hubiera tenido el ánimo o la valentía de interceder por Filemón, es porque él pudo ver que había un cambio en él. El día que estaba compartiendo esto en Cantel, les decía a los hermanos de que antes, no sé cuánto tiempo, el decir que uno es evangélico, que uno es cristiano, tenía peso. Ahora ya no. Ya no. ¿Por qué? Por las cosas que se han pasado. Yo también he cometido errores. El asunto es de que si la gente no mira un cambio, no mira una transformación, sigue asumiendo que uno sigue siendo la misma persona. Incluso, yo recuerdo, llegué a solicitar una vez un trabajo y me preguntaron, ¿y usted es evangélico? Sí. No, evangélicos aquí no. Yo, bueno. Y peor si va con fulano. No, yo voy con mengano. ¡Peor! Me dijeron. No obtuve el trabajo. No lo obtuve. Pero ¿por qué hay tanto contraste entre esto que pasó con Onésimo y lo que sucede con nosotros? Porque la gente no ve el testimonio, no puede ver el cambio. Onésimo tuvo que haber transformado su vida radicalmente. Yo no sé en qué condición llegó él como prisionero arrestado a Roma o en qué condición Pablo lo vio. Pero de nuevo, yo no sé cómo fue que ellos empezaron a platicar. Y cuando le dijo, yo era esclavo de Filemón, ¡ala! Mi amigo Filemón. Esa es una suposición mía, no estoy diciendo que eso sea lo que haya pasado. Estoy tratando de darle una idea. Pero aquí hay un cambio. Y yo le voy a decir algo. Acá. Pablo le dice a Filemón, en un tiempo te fue inútil, pero ahora te será útil. ¿Sabe qué significa el nombre Onésimo? Significa útil. En él, en Onésimo, en su identidad estaba el ser útil. Él se llamaba útil, pero el pecado transformó su naturaleza, cambió su identidad de ser útil a alguien inútil. Pero ¿qué pasa cuando nosotros entonces nos encontramos en Cristo? Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que está en Cristo, nueva criatura es. Y en Efesios 2:10 dice, porque hechura suya somos. Pablo le predicó a este joven, a este hombre, y lo llegó a transformar de tal manera que él también fue testigo de su transformación. Y ya no era solamente un fugitivo o un esclavo. Lea conmigo Filemón 1:16, por favor.
¿Ya lo tiene? No ya como esclavo, dice, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Mire, fue tal la transformación de Onésimo y fue tal el testimonio que él alcanzó trabajando con Pablo, que le dice, mira, ya no lo recibas ni siquiera como un esclavo. Y si algo te hizo, cóbramelo a mí. Pero fue tal la transformación que Pablo le dijo, mira, va a salir libre y te lo mando. Y ahora te va a ser útil. Y ahora lo tienes que recibir como un hermano, como que si fuera yo. Como que si fuera yo. Entonces, Dios, mis hermanos, no solamente nos perdona, Él también nos transforma. Le voy a buscar un versículo acá, solo que no lo anoté, pero ahorita se lo encuentro. Esta la transformación de Onésimo. Creo que está en Colosenses, pero Colosenses 4:9. Póngase de pie y léalo conmigo porque esto sí es bien poderoso. Colosenses 4:9. Mire de quién está hablando acá. Dice, con Onésimo, diga conmigo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Que es uno de vosotros. Mire, fue tal el testimonio, siéntese por favor, de Onésimo, que fue en el libro, en la carta a los Colosenses, les dicen, miren, con Onésimo, mi hermano amado. O sea, fue alguien que se dedicó. O sea, no solamente fue perdonado, no solamente fue restaurado, pero también se dedicó a trabajar en la iglesia. También fue ahí sí que vemos lo que se convirtió en alguien útil. Y esto me lleva a algo. Estar ocupado no significa ser útil. Diga conmigo, estar ocupado no significa ser útil. No estoy diciendo que no trabaje, no estoy diciendo, pero si usted trabaja, también puede dedicarle de su tiempo a Dios. También puede hacerlo. Entonces, el Evangelio cambió por completo la vida de Onésimo. Y aquí es donde ya voy a ir finalizando y es el punto central a donde quiero llegar. Hace un momento decíamos que Pablo le dijo lea conmigo Filemón 1:18, por favor. Póngase de pie. Y lea el 18 y el 19. Dice, y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Mire lo que dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, no seas cara dura, pues. Siéntese, por favor. Si él te debe, yo te lo voy a pagar. Pero también toma en cuenta que vos me debes a mí. Eso es lo que le está diciendo. Pero aunque digas eso, si decís que sí, yo te lo pago. Yo te lo pago. Dice, yo Pablo, con mi puño. Él escribió esta carta. Y es donde está todo el Evangelio. Aquí Pablo no solamente escribe lo que es el Evangelio, lo está viviendo. Lo está viviendo porque está diciendo, yo voy a pagar su deuda. Cualquier cosa, cualquier daño que él te ha hecho, cualquier ofensa que él te ha hecho, yo la voy a cancelar. Yo la voy a pagar. Lea conmigo 1 Timoteo 2:5, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquí Pablo está poniéndose en el lugar de Jesús. No estoy diciendo que sea Jesús.
Estoy diciendo que se está poniendo en el lugar de Jesús. Está haciendo exactamente lo mismo. Por eso el nombre de la prédica. ¿Cuál dijimos que era el nombre de la prédica? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba la prédica, Andreita? Evangelio en acción. No solamente predicarle a las personas qué es lo que tienen que hacer, sino yo también vivirlo. Yo también hacerlo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? Hay una reconciliación. Filemón intercede. Pablo intercede. Pablo se pone como mediador. Lea conmigo Isaías 53:5 de nuevo, por favor. Póngase de pie para esto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. No se siente, 2 de Corintios 5:18. Dice, nos dio el ministerio de la ¿qué? La reconciliación. Todo esto proviene de Dios. Él le dio el ministerio de la reconciliación. Y Romanos 12:18, por favor, léalo conmigo. Y ponga mucha atención. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Dice, mire, si es posible, haga el esfuerzo porque depende de usted estar en paz. ¿Y qué significa estar en paz? Perdone. Siéntese, por favor. Entonces, ¿qué significa? El Evangelio, mi amado hermano, no solamente lo reconcilia a usted con Dios, le obliga a usted y le pide reconciliarse con nosotros. Por eso es que la cruz tiene esta forma. Nuestra reconciliación con Dios para arriba y la reconciliación con las personas hacia los lados. Eso significa la cruz, vertical y horizontal. Ahora bien, aquí es donde yo les voy a hacer 3 preguntas. Yo sé que la mayoría no va a contestar, pero hágasela en su corazón. ¿Quiénes creen ser Onésimo aquí? ¿Quiénes creen ser Filemón acá? ¿Y quiénes creen que pueden ser Pablo en esta historia, en su vida? Para los que se sientan aquí o los que nos están viendo, que son como Onésimo, Isaías 1:18 dice, venid luego. Eso se lo dije a una persona hace poco. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. No sé si me la puedes buscar, si no te lo mandé, pero si la puedes encontrar en el lenguaje actual, dice, vengan ya. Vamos a discutir esto, en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré, Sus pecados los han manchado como la tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Mire, Dios nos está pidiendo, vengan, pongámonos de acuerdo. Vamos a ver, discutamos esto en serio, pues. Pongámonos serios por un momento. Eso es lo que dice acá. Y pongámonos a cuentas. Para los que son Filemón, que han sido ofendidos. Onésimo fue el ofensor, pero Filemón fue el ofendido. Colosenses 3:13. ¿Qué dice? Póngase de pie y léalo fuerte, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La traducción en lenguaje actual, no se siente, dice, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene una queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y ahí de pie también, por favor. Y esto es para todos nosotros, porque a todos Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Gálatas 6:2. Dice en la traducción en lenguaje actual, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. El evangelio, amados hermanos, no es solamente de creerlo, no es solamente de decir, sí, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, o pedirle a Dios incluso, Señor, perdóname y recíbeme a mí en tu reino. Esa debería ser la oración, porque es una oración de arrepentimiento. El evangelio no es solamente de venir y decir, Señor, sí, reconozco que te he fallado y que he pecado. El evangelio también es vivirlo, es perdonar. Como les digo, en esta historia vemos a 3 personas. Vemos a un ofendido, que fue Filemón, al cual Pablo le dice, mira, recibí a la persona que te ofendió, ya está cambiado, ya está transformado, es una persona completamente diferente. Es una persona que yo, en esta situación tan difícil que estoy pasando, y que él vino acá, no por coincidencia, por un propósito. Esa crisis que pasó este joven, este tu sirviente Onésimo, este tu esclavo, lo que hizo que huyera, tuvo el propósito que viniera aquí a Roma, donde yo estoy, yo le pudiera hablar del evangelio y él se convirtiera. Pero ¿qué pasó? Ya no es solamente alguien que en un tiempo perdió su propósito, porque a pesar de que él se llamaba útil, que su nombre significa útil, se convirtió en inútil porque había perdido su propósito por el pecado, por la razón que haya sido que te falló. Pero yo te pido que lo perdones, que lo recibas, y ya no como un esclavo, sino como un hermano. ¿Y sabes qué? Yo tengo la autoridad para exigirte que lo recibas, pero no lo voy a hacer. Lo voy a hacer por amor. Te ruego que lo recibas. ¿Y qué pasó con Onésimo? Colosenses dice que llegó hermano amado, alguien que servía, alguien que fue útil. Onésimo fue fugitivo, culpable, alguien inútil, y terminó siendo restaurado, siendo útil y siendo un hermano en Cristo. Yo sé que aquí no, quizás no, pero tú que nos escuchas, tal vez puedas identificarte con la vida de Onésimo, alguien que quiere huir de su propósito. El pecado, nos hace huir de los planes de Dios. Pero quizá también tú te encuentras como Filemón, que tienes que perdonar a alguien. Hay un Onésimo en tu vida y necesitas perdonarlo. Pero también aquí hay personas que yo sé que puedo interceder por la vida de esta persona, ya sea físicamente, es decir, alguien que sepas que puedes ayudarlo a restaurar una relación, pero por sobre todo hay alguien a quien puedas ayudar a restaurar su relación con Dios. Esto es lo que pasó en esta carta. Un ejemplo de restauración. Entonces yo quiero invitarte ahí en tu lugar. Piensa con quién te identificas. Piensa a quién
puedes perdonar o a quién necesitas perdonar. Piensa a quién le tienes que pedir perdón o le debes de pedir perdón. Pero también piensa a quién le puedes hablar para que pueda perdonar y ser perdonado. Quizás Dios te llamó para ser mediador entre alguien para restaurar una relación rota humanamente, pero espiritualmente también lo puedes hacer, porque es lo que nos ha llamado Dios, a engendrar hijos en la fe, así como lo hizo Pablo. Y todo es porque alguien se tomó el tiempo de hablarle a esta persona. Cierre sus ojos, iglesia, por favor, y ponga en su corazón, dígale al Señor: háblame hoy. Si yo soy como Onésimo, yo te pido perdón y ayúdame, Señor, a pedir perdón a las personas que he ofendido. Ayúdame, Señor, a pedir perdón y a transformar mi vida, a alcanzar un buen testimonio. Alcanzar un buen testimonio. No solamente con mis hermanos, Señor, con mi familia, sino en la iglesia también, para que otros puedan ver que la transformación que tú haces es real. Si tú te identificas con Filemón, mira a esa persona o a esas personas y diles: Señor, yo tengo esto en contra de, no sé, fulano, mengano, no sé, pero yo los perdono hoy, porque eso es lo que tú me has llamado a hacer. Y quizás te encuentras en una situación bien difícil donde hay personas que te han hecho daño o tú has hecho daño. Pero Dios tiene un propósito. Él no se va a aparecer de la nada. Todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo, tiene un propósito en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios. Dios no se va a aparecer de la nada y lo va a transformar todo. Él ya tiene un plan. Él ya tiene un plan para tu vida. Y si tú te sientes como Pablo y sabes: yo le tengo que hablar a esta persona, tengo que decirle que Dios lo puede cambiar, tengo que decirle que Dios puede transformar su vida. Y quiero abrir entonces ahora el altar, ahora sí, para que pueda pasar todo aquel que necesita oración para ser perdonado, no por mí, sino por el Señor. Para todo aquel que sepa que no ha caminado correctamente o no ha hecho las cosas bien para el Señor. O todo aquel que necesita perdonar a alguien. Una crisis, un fracaso, un error. Todos, absolutamente todos lo podemos pasar o cometer. Y hemos salido lastimados, hemos salido heridos. Pero si tú sabes en tu corazón que necesitas perdonar a alguien, ven acá y vamos a orar por ti. Y si tú necesitas ser perdonado, no por alguien aquí en la iglesia, quizás la persona esté lejos, pero déjalo hoy en las manos de Dios y ven acá también, vamos a orar por ti. Yo sé que hay personas acá que necesitan esta oración. El mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.